Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Soy Nieves Marqués de pasosparaCrearempresa.com, de visualsmedia.es y de otras plataformas, y hoy estoy entusiasmada con algo que hasta ahora no nos había sido accesible. ¿A qué me refiero? Me refiero a el cold email marketing. ¿Qué es el cold email marketing? Bueno, pues es el marketing por email que suelen hacer las grandes empresas, las grandes multinacionales, pues comunicándose con personas a gran escala, ofreciendo sus productos o sus servicios. Hasta ahora no podíamos acceder a ello porque utilizábamos autoresponders como Aweber, como MailChimp, como GetResponse, en los que necesitábamos contactar con personas que se habían apuntado a nuestras listas. Exactamente qué es el email marketing, el cold email marketing. Bueno, pues tenéis mucha información en mi blog, pasosparaCrearempresa.com. He creado un artículo especial para que os informéis a fondo de lo que es el cold email marketing, y ahora pues no os puedo hablar muy extensamente de lo que es, porque si no el vídeo se haría muy largo. En definitiva, ¿qué es lo que podemos hacer con el cold email marketing? Pues podemos contactar con personas que no nos conocen. Os voy a poner un ejemplo. Yo tengo varias tiendas virtuales en las que vendo extensiones de cabello. Entonces yo me puedo comunicar con centros de belleza, con peluquerías que no me conocen, que no conocen mi producto, y se lo puedo dar a conocer. Algunas os preguntaréis que si eso es spam. Pues no es spam. En mi revisión y en mi artículo os explico de forma exhaustiva las diferencias entre el cold email marketing y lo que es el spam. Con el cold email marketing bien hecho, nunca vamos a hacer spam, porque nos vamos a dirigir a un público que, aunque no nos conoce, sabemos que está interesado en nuestro producto o nuestro servicio, o que puede estar interesado. ¿De acuerdo? Una tienda, a lo mejor de material deportivo, puede ponerse en contacto con personas que van al gimnasio. Si estas personas van al gimnasio, desde luego van a estar interesados en material deportivo, en ropa deportiva, etcétera, etcétera. Con lo cual, aunque no nos conozcan, sabemos que pueden estar interesados en el producto o servicio que les vamos a ofrecer. Entonces, hasta ahora no podíamos hacer esto con estas plataformas que os digo, con estos autoresponders, pero ha salido al mercado una plataforma en la que nos permite realizar este tipo de marketing. La aplicación se llama Pursue App. Está desarrollada por Technic Force. Os he hablado muchas veces de muchos productos de Technic Force. Es un equipo de desarrolladores de aplicaciones de altísima calidad, y han sacado al mercado la primera plataforma para marketers que nos permite acceder al cold email con algo que es bastante interesante. Es con un solo pago. ¿Hay plataformas de estas en el mercado? Por supuesto que sí, las hay. Las hay que no tienen tantas prestaciones como Pursue App, y desde luego que son mucho más costosas. Normalmente hay que pagarlas de forma mensual o de forma anual, y son bastante más costosas. Ahora, sin más, os voy a hablar de Pursue App. Vamos a ver un poco la página de ventas. La vais a tener en español en mi blog para que veáis absolutamente toda la información que podéis necesitar. Os digo que he hecho un artículo también donde hablamos del cold email marketing, y también otro artículo en el que os hablo de las diferencias entre el cold email marketing y el spam.
¿vale? Para que lo tengáis todo perfectamente claro. Estamos en la página de ventas de Pursue App y lo que vemos es que todavía no se ha lanzado, ¿vale? En el momento que estoy haciendo este vídeo todavía no está en el mercado, todavía no se ha lanzado, con lo cual si veis este vídeo hoy mismo, en el día que lo estoy haciendo, vais a tener el mejor precio para esta aplicación. Como muchos otros desarrolladores, pero en especial Technic Force, la característica que tiene es la siguiente: tiene unos días de lanzamiento en los que tenéis un precio fijo, ese precio va subiendo en función, vayan avanzando los días, pero cuando se acaba la fecha de lanzamiento, el software, la plataforma sigue estando a la venta, pero con un pago anual. Así que si estáis interesados, todavía no se ha lanzado al mercado, así que vais a tener tiempo. No os estoy avisando como en algunas ocasiones el último día, no. Estamos ahora todavía que no se ha lanzado al mercado, ¿vale? Pero lo suyo es que si os interesa lo adquiráis ahora en el precio de lanzamiento, cuando el precio es lo más bajo posible, porque según van pasando los días el precio va subiendo. Y como intentéis esperar varios días, os vais a encontrar la aplicación a la venta, por supuesto. Ellos nunca retiran sus productos de la venta, pero vais a tener pagos o mensuales o anuales. Así que ahora mismo tenéis la plataforma en un solo pago. Y continúo con lo que os estaba comentando. Con Pursue App vais a poder hacer call marketing. Ya os he explicado a grandes rasgos lo que es, ¿vale? Tiene un sistema anti-spam. Vais a poder enviar emails a vuestros contactos en función de lo que hagan. ¿Qué me refiero? Si una persona le envías un email y abre ese email, recibirá a continuación otro email. Si esa persona le envías el primer email y no lo abre, el segundo email puede ser diferente, ¿vale? Perfecto. Vais a poder acceder a estos suscriptores fríos, por así decirlo, que no nos conocen todavía, con total confianza. Aquí pues hay muchas características. Si me paro a hablar de absolutamente todas las características, no terminamos el vídeo, ¿vale? Os habla un poco del desarrollador, se llama Sriljit Gupta, ya os he hablado varias veces de él. Es un desarrollador que tiene 100% mi confianza, porque prácticamente todos los productos que ha sacado al mercado todos estos años atrás siguen funcionando, funcionan perfectamente. A ver, ¿qué más? Si queréis ver un poquito más de su vida, pues leéis esta información. Aquí está en inglés, pero como os digo, vais a tener toda la información en español en mi blog. Aquí os habla un poquito de la aplicación. Lo que hacemos con esta aplicación, con Pursue App, es calentar nuestros suscriptores. Pasan de ser fríos, que no nos conocen, a pues tener cierto interés en nuestros productos y en nuestros servicios, ¿vale? Lo que hacemos también es personalizar los emails a cada suscriptor. Esto es muy efectivo para agencias, para negocios B2B, que es business to business, y para negocios que no son de productos de casa, como electrodomésticos, etcétera, etcétera. Aquí os explica pues todas las personas que se pueden beneficiar de este tipo de marketing, de cold email, de los cold emails. Aquí pues bueno, os da mucha más información. Aquí podéis ver absolutamente toda la información que tenéis. Aquí tenéis una demo. La demo también la vais a tener en español, pero también vais a tener una revisión y una demo por mi parte que vais a ver a continuación, ¿vale? Aquí tenéis varios testimonios de personas, ¿vale?, que han utilizado la aplicación. Y aquí podéis ver pues
el resultado que han tenido con ello. Aquí os da una serie de datos, ¿vale? Referentes al cold email marketing. Aquí podéis ver toda la información. Aquí hay grandes marketers que hacen cientos de miles de dólares que están a favor del cold email marketing. Aquí podéis leer lo que generan mensualmente o anualmente mediante el cold email marketing. Y aquí os enseña pues otras plataformas que hacen esto mismo, cold email marketing, pero aquí estáis viendo los precios que manejan mensualmente, ¿vale? Para que echéis un vistazo. Desde luego, PursueUp no es la única plataforma que existe, para nada, pero sí es verdad que es la más accesible y tiene ciertas prestaciones que estas otras no tienen. Bueno, aquí tenemos más información. Aquí os dan advertencias de cómo no podéis hacer cold email marketing, ¿vale? Aquí está la forma errónea de hacerlo y la forma correcta de hacerlo. Todos los emails tienen que ser personales, ¿vale? Tú tienes que saber dónde tienes que empezar, cómo lo tienes que hacer, ¿vale? Ahora mismo las herramientas que tú estás utilizando, que todos estamos utilizando, hasta ahora pues no podían hacer este trabajo. Sin embargo, ahora con PursueUp pues sí vamos a poder hacer este tipo de marketing que se llama cold email marketing. Nos lo hace mucho más sencillo, ¿vale? Hay muchísimas prestaciones. Dos cosas importantes. Podemos diseñar la secuencia de emails basándonos en la respuesta de nuestro suscriptor o de nuestro contacto, de la persona que hemos contactado. Una de las cosas que tiene PursueUp, aquí os decía lo de las secuencias y tal. Una de las cosas que tiene PursueUp que a mí me gusta mucho, a ver si lo vemos por aquí, es que verifica las direcciones de email para asegurarnos de que nuestra cuenta de email, la nuestra propia, no caiga como spam. Tenemos que tener en cuenta que a las personas que les enviamos emails tienen que ser personas reales. Muchas veces hay gente que tiene listas de emails y la mayoría son no funcionan o son falsas, etcétera, etcétera. Entonces, si intentamos enviar emails a listas de emails que no existen, automáticamente vamos a ser tachados como spammers, ¿vale? Entonces, una de las prestaciones que a mí me gusta mucho de PursueUp es que nos permite verificar los emails. En el momento que un email no es válido, se borra y ya está. ¿Cómo podemos enviar estos emails? Lo tendremos que hacer a través de nuestras cuentas de email. Pues lo podemos hacer si tenemos un email de Outlook, si tenemos una cuenta de Gmail, si trabajamos con Google Work Spaces o si trabajamos con Microsoft Exchange, ¿vale? Podemos, paso por paso, hay tutoriales en los que nos indica cómo integrar estas plataformas dentro de PursueUp y a través de estas cuentas enviaremos nuestros emails, ¿vale? Aquí pues nos sigue dando información. Podemos hacer test A/B y ver qué email convierte mejor. Tenemos secuencias de emails que ya están hechas, ¿vale? Y tenemos también docenas de plantillas y de temas de email, ¿vale? Tenemos muchísimas cosas dentro de PursueUp. Con todo esto nos va a garantizar o vamos a tener muchísimas probabilidades de llegar a la bandeja de entrada de nuestros contactos, ¿vale? De las personas que les vamos a enviar los emails. ¿Está garantizado 100%? No, pero vamos a tener muchísimas probabilidades, sobre todo si utilizamos cuentas de Gmail.
se envían los emails desde múltiples IDs, ¿vale? Esto es interesante. Lo que nos permite es saber qué sistema es más efectivo, ¿vale? Y utilizaremos pues el sistema más efectivo para enviar nuestros emails. También, evidentemente, podemos pues hacer tracking de todas nuestras conversiones, de nuestras ventas, etcétera. Vamos a saber quiénes abren nuestros emails, quiénes responden a nuestros emails, etcétera, etcétera. Qué personas, qué contactos muestran más interés en lo que les estamos ofreciendo. Aquí tenéis muchísima información, no vamos a ir paso por paso, pero en definitiva, eso es lo que podemos hacer con Pursue App. Hoy en día ninguna aplicación os va a ofrecer esto. Si intentáis poner listas de personas que no se han suscrito a vuestras newsletters o a vuestros formularios de contacto, etcétera, etcétera, en autoresponders como GetResponse, Aweber, etcétera, etcétera, os van a cerrar las cuentas, ¿vale? Porque no están especializados en cold email marketing, ¿vale? Sin embargo, con Pursue App sí que lo podemos hacer. Lo que sí que os aconsejo, si sois spammers y veis que esta es una aplicación en la que vais a tener la posibilidad de hacer spam, pues esto no es una aplicación para hacer spam en absoluto. Esto es para personas serias que quieren contactar con más personas, ¿vale? Pero para personas serias, nada de spam y nada de hacer cosas que no estén dentro de la legalidad, ¿vale? Aquí pues tenéis todas las características que tenéis en la venta principal. En la venta principal vais a tener ciertas restricciones. En el funnel completo, que os voy a explicar al final del vídeo, vais a ver todas las características de todos los productos, pero aquí os doy un adelanto. Y con la venta principal lo que vais a tener son 5 cuentas de agencia. Vais a tener derechos comerciales ilimitados. Vais a poder enviar 3.000 emails diariamente. Vais a tener soporte para 5.000 suscriptores. Vais a tener 2 usuarios. Vais a poder verificar 1.000 emails. Y vais a tener 5 cuentas de mail out. Vais a poder hacer hasta 15 campañas. Y bueno, vais a tener soporte, etcétera. Y el precio ahora mismo lo tenéis a 28 dólares, ¿vale? Estas son las restricciones. Desde luego, ahora mismo tenéis un solo pago, pues no os voy a hablar del pago mensual porque lo tenéis a 10 dólares, pero vamos, es mejor pagar una sola vez 28 dólares. Perfecto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ir a la demostración de cómo funciona Pursue App. Bueno, pues ahora estamos dentro de la aplicación, dentro de Pursue App. Aquí lo primero que vemos es el dashboard. Tenemos el dashboard, aquí tenemos toda la información que tenemos aquí ahora mismo, como podéis ver. El número de suscriptores que hay, los suscriptores que están verificados, todos los emails que hemos hecho, los emails que están enviados, los que se han abierto, el total de visitas, el total de conversiones y el total de emails que no han podido ser enviados. Aquí lo vemos de forma gráfica. Aquí tenemos listas, ¿vale? Si habéis trabajado con autoresponders, pues bueno, toda esta nomenclatura pues la conocéis. Aquí podemos importar listas que tenemos de otros autoresponders, ¿vale? Podemos, no tenemos ninguna lista, le damos aquí a Create One, podemos poner aquí el nombre de la lista, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí podemos poner, esto es totalmente opcional, podemos poner pues para lo que es, por ejemplo, lo que os comentaba antes, pues centros de belleza y peluquerías. Imaginaos
que quiero hacer esta lista porque quiero contactar con todos los centros de belleza de Madrid. Yo vivo en Madrid, con todos los centros de belleza de Madrid, porque quiero ofrecer pues mis extensiones de cabello para que prueben la calidad, etcétera, etcétera. Al ser centros de belleza y peluquerías, pues probablemente estén interesados en poner el servicio de extensiones y necesiten pues un proveedor de confianza. Una vez que hemos creado la lista, le daremos aquí a editar y aquí podremos añadir nombres de forma manual, entrando el nombre, el email y dándole a add. También podremos importar listas CSV, ¿vale? Le daríamos aquí y elegiríamos en nuestra computadora el archivo, ¿vale? Aquí Persio App, como es una plataforma que está profesionalmente creada, pues han creado también llaves de API o API keys que podemos utilizar para integrar con otras plataformas como puede ser Zapier. Y lo que también tenemos aquí es, una vez que hemos importado nuestros suscriptores, pues aquí nos aparecerán pues los nombres, el email, la fuente, etcétera, toda la información de todos los suscriptores. Ahora mismo, como es una lista que acabo de crear, pues no tenemos nada. Pero hay aplicaciones en el mercado en las que nos permiten, por ejemplo, desde Facebook, pues obtener nombres e emails de los negocios locales que están dentro de Facebook, de las fan pages. Si, como os estoy diciendo, pues de centros de belleza, de peluquerías, pues aparecerán listas de centros de belleza y aparecerán los nombres del centro junto con sus emails. Pues podemos importar aquí esas listas y tendremos a esos suscriptores, a esos contactos que no nos conocen, pero puede llegar en un futuro que nos conozcan y que les interese lo que les estamos ofreciendo. Aquí tenemos el apartado de Email Verification, que como os he dicho antes, pues con la venta principal hay un número determinado de emails que se pueden verificar, si no me equivoco eran 1000. En el momento que ya no tengáis más créditos, podéis comprar aquí créditos, ¿vale? Aquí tenéis pues las campañas, podéis crear campañas. Ahora mismo no hay ninguna campaña, le podéis dar a Create One, podéis poner el nombre de la campaña, la descripción de la campaña, qué lista, ¿vale? Ahora mismo solamente hay una, elegiríamos la lista en la que queremos crear la campaña. Aquí le daríamos aquí si queremos seleccionar los emails que han sido verificados, etcétera, etcétera. Aquí podremos meter emails manualmente si aparte de la lista queremos meter más emails. A continuación, aquí podríamos elegir el mailer desde el cual queremos enviar nuestros emails. Y aquí lo podríamos programar, si no lo queremos enviar ahora en este mismo momento, lo podemos programar para el tiempo y el día, la hora que nosotros queramos, ¿vale? Aquí podemos elegir el número de segundos que queremos que el software espere entre email e email, ¿vale? Y aquí pues seleccionamos esto si queremos que la campaña empiece para los nuevos suscriptores que pues, se vayan añadiendo. Yo ahora mismo, como no tengo nada, no le voy a dar a Save, pero si vosotros ya tenéis listas creadas, le daríais a Save. Aquí podemos elegir el mailer. No tenemos ningún mailer aquí disponible. Y aquí tenemos pues 3. Tenemos mediante SMTP, metemos todas las credenciales de nuestra cuenta, de nuestro hosting. Gmail, lo mismo. Y de Microsoft, pues lo mismo. Office, pues exactamente lo mismo. Metemos aquí toda la información que nos pide. Le daríamos aquí a Test de Mailers para confirmar que todos los datos han sido correctos. Y ya está. A continuación tenemos Themes. Pues son plantillas que utilizaremos para nuestros emails, ¿vale? Aquí podemos
escribir el título, email, etcétera, etcétera. Componemos nuestro email, lo más bonito que queramos. Podemos poner imágenes, etcétera, etcétera, todo lo que queramos. Le daríamos aquí a Preview para ver el email cómo quedaría. Y si nos gusta, pues le daríamos a Save. Snippets, pues aquí tendríamos no tenemos ninguno creado, le daríamos a crear, ¿vale? Pues pondríamos contenido, el nombre, el contenido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y crearíamos snippet. Forms, formularios. Esto es algo que yo pensaba que PursueApp no iba a tener, ya que estábamos hablando de cold email marketing, pero me ha sorprendido gratamente saber que también podemos crear formularios de contacto para poner en nuestros sitios web y para captar emails pues de la forma tradicional que siempre se ha hecho. Esto es algo que yo pensaba que no iba a tener la aplicación, pero me ha sorprendido gratamente el saber que tenemos formularios que podemos poner en nuestros sitios web para captar estos suscriptores pues de la forma tradicional. Aquí lo que tenemos son los API keys y los trackers. ¿Veis? Tenemos un montón. Aquí podemos poner este tracking code. Aquí tenemos las configuraciones para nuestras APIs para integrarlo con otras aplicaciones, ¿vale? Quienes utilizan Zapier pues van a poder integrarlo con Zapier. Aquí pues tenéis más APIs. Aquí tenéis muchísima información. Todo esto sirve en definitiva para poder integrarlo con otras aplicaciones, para que PursueApp sirva y se pueda utilizar con otras aplicaciones. Pues aquí tenéis vuestro perfil, el nivel de lo que habéis adquirido, ¿vale? Si habéis adquirido la venta principal o alguno de los upsells, aparecerá aquí en Help. Si queréis plantear alguna cuestión, pues podéis crear un ticket, ¿vale? Y aquí aparecen los tutoriales. Todavía no están los tutoriales aquí. O por lo menos antes no aparecían, pero ahora parece que sí, que ya los están desarrollador, pues van a aparecer aquí. Si decidís que PursueApp es una aplicación que os puede interesar, que sinceramente desde mi punto de vista toda persona que se dedica a vender algún producto o servicio por internet le tiene que interesar PursueApp y decidís comprarlo por mi recomendación, vais a tener las traducciones en español. Tardo de una semana a 15 días. Importante, tardo de una semana a 15 días. Si sois, últimamente lo estoy diciendo mucho, pero para mí es importante, si sois de las personas que compráis un producto hoy y lo devolvéis mañana, pues para mí es un placer daros toda la información de la aplicación, pero os pido por favor que no compréis mediante mi recomendación. A mí me interesan las personas serias que compran una aplicación y que la utilizan. Siempre os voy a dar información sobre aplicaciones que funcionan realmente y que son efectivas. Si hoy vais a comprar este producto y porque por cualquier razón que yo no me puedo explicar lo vais a devolver pasado mañana o dentro de una semana, pues lo podéis comprar, yo no tengo ningún problema, pero no mediante mi recomendación, por favor. Sin más, vamos a pasar a los upsells y os voy a dar información sobre qué productos a mí me parecen que pueden ser complementarios de PursueApp. Y por último os voy a hablar del funnel completo, os voy a hablar de las ventas adicionales. Ya os hablé en un principio de la venta principal y ahora os voy a hablar de las ventas adicionales. Una de las cosas que me gusta de este funnel es que tiene pocos productos, va directamente al punto y el funnel es perfecto. En primer lugar tenemos PursueApp Pro, que lo que os va a permitir es tener absolutamente todo ilimitado. Vais a poder crear campañas ilimitadas, vais a poder enviar emails al mes de forma ilimitada, vais a tener
las características de verificación de emails, vais a poder crear listas ilimitadas, vais a tener más plantillas, más temas y vais a tener derechos de agencia expandido, vais a tener más derechos de agencia, vais a tener 2 años de actualizaciones gratuitas y vais a tener una página de ventas para vuestros servicios, la vais a tener hecha. El precio son $67 y es una opción excelente. Ya os digo desde ahora que esta es mi recomendación principal, ¿vale? Siempre os aconsejo que aumentéis vuestra compra con la versión Pro porque lo vais a tener todo ilimitado. Y hoy en día el Cold Email Marketing es súper importante y vais a poder prestar vuestros servicios a otros clientes, ¿vale? Luego tenéis Pursue App Agency, el precio son $97 y con Pursue App Agency lo que vais a tener es lo siguiente. Lo que vais a poder hacer es vender Pursue App. Lo llaman agency, pero lo que vais a poder hacer es, pues como tenéis licencia de revendedor, vais a poder vender Pursue App, ¿vale? Su precio es $97. A continuación, lo que tenéis es List Janitor Pro. Lo que vais a poder hacer con esta aplicación es una aplicación que tenéis que instalar en vuestro ordenador y lo que os va a permitir es limpiar vuestras listas. Este es un producto que tiene bastantes años, que lleva funcionando bastante tiempo y lo que vais a poder hacer es limpiar vuestras listas para limpiar de emails que no son válidos, para evitar que hagáis spam. También para limpiar esos emails que están pues marcados como spam. Esto en principio es la característica que tiene Pursue App, en la que tenéis que pagar según queráis utilizar créditos. Ya con List Janitor Pro lo podéis hacer desde vuestro ordenador. Su precio son $47. Y luego tenéis CloudFunnels Pro. CloudFunnels fue un auténtico éxito cuando salió al mercado el año pasado, en el 2020, y quien no lo tenga, porque fue un éxito de ventas impresionante, si no lo tenéis, desde luego esta es mi segunda recomendación, porque es como WordPress, pero que podéis instalar en vuestro... O sea, podéis instalarlo en vuestro hosting y podéis hacer prácticamente todo lo que podéis hacer con WordPress, lo podéis hacer con CloudFunnels Pro, con la ventaja de que son sitios que no os van a hackear como hackean las cuentas de WordPress, etcétera, etcétera. Tenéis muchísima información, hice una revisión súper exhaustiva de CloudFunnels. Si no sabéis cómo funciona CloudFunnels y si no lo conocéis, cosa que dudo porque ya os digo que fue un éxito de ventas, os dejaré un enlace para que veáis cómo funciona CloudFunnels y desde luego si no lo adquiristeis en su momento os lo recomiendo fervientemente. Este es el funnel completo, como veis va directo al punto y es un funnel muy corto y muy efectivo, y mi recomendación es Pursue App Pro y CloudFunnels. Sobre todo estas son mis dos recomendaciones. Desde luego también es muy importante tener una lista limpia, con lo cual List Janitor Pro es una muy buena opción también, ¿vale? Y si ya queréis entrar en el mundo del software y ser como propietarios de un software, pues os aconsejo la versión reseller, que esto es al final la versión reseller para Pursue App. Pero desde luego el OTO número 1, el Pro y el último, CloudFunnels, son mis recomendaciones para el día de hoy. Soy Nieves Marqués, espero que toda esta información os sea útil. Toda persona que quiere vender algún servicio o algún producto en internet necesita Pursue App. No dejéis pasar esta oportunidad, porque dentro de unos días esta oportunidad va a desaparecer y esta es una oportunidad
de una entre 1.000.000. El año pasado Techniforce, su producto estrella fue CloudFunnels, y este año estamos empezando, probablemente sacarán más productos a lo largo del año, pero desde luego ahora que estamos en marzo, PursueUp es el software del año por efectividad, ¿vale? Sin más, soy Nieves Marqués, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.